Buenos días chicos, bienvenidos a Matemáticas 3. El día de hoy, miércoles 27 de mayo. Les agradezco que se encuentren el día de hoy conectados para esta asesoría. Tengan a la mano su libro, lápiz, borrador, calculadora, una hojita para poner sus procedimientos. Si no cuentan con calculadora científica, pueden utilizar tablas de razones trigonométricas. Y comenzamos. Matemáticas 3, semana del 25 al 29 de mayo. Estamos en la sección de cierre, aplicaciones de las razones trigonométricas, seguimos en ese tema. Página 259, ejercicio 2. Alfonso desea calcular la altura de dos edificios. Él está en el edificio más alto y desde la azotea mide el ángulo que hay entre el edificio más alto y el más bajo. Sofía, que está abajo del edificio más bajo, midió la distancia entre los dos edificios y el ángulo de la base del edificio más alto a la parte más alta del edificio más bajo. Inciso A. Con la información que tienen Alfonso y Sofía, ¿podrán obtener la altura de cada edificio? ¿De cuánto es? Inciso B. Explica tu procedimiento. El ejercicio nos presenta el siguiente esquema. Vamos a analizar nuestro esquema y determinar nuestros datos. Recuerden que es muy importante poder observar con qué datos cuento para después seleccionar mi fórmula y de ahí realizar mis procedimientos para llegar al resultado. Entonces, mis datos son, me están dando un ángulo alfa, vamos a llamarle a este ángulo alfa que tiene un valor de 25 grados. Me están dando otro ángulo que le voy a llamar beta que tiene un valor de 65 grados. Y me están dando además la distancia entre los dos edificios que es de 100 metros. Me está pidiendo el ejercicio hallar la altura del edificio, vamos a llamarle a este edificio 1, y la altura del segundo edificio o el más alto, que lo tengo marcado aquí con morado, y es la altura 2. Vamos a trabajar primero con este triángulo que se forma aquí. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y tenemos este esquema. Otra vez, aquí tenemos nuestros datos. Están dando el ángulo alfa. Este ángulo alfa tiene un valor de 25 grados. Aquí estamos formando un triángulo rectángulo. Aquí tendríamos nuestro ángulo recto de 90 grados. Mi hipotenusa. Y recuerden que siempre los que forman el ángulo recto les llamamos cateto. ¿De qué va a depender que sea opuesto o adyacente? Va a depender del ángulo al que yo haga referencia. Si me estoy refiriendo o estoy tomando como guía este ángulo, entonces para alfa, esta distancia de 100 metros, ¿qué vendría siendo? ¿Opuesto o adyacente? Muy bien las participaciones. Entonces, para el ángulo de 25 grados, cateto adyacente es de 100 metros. ¿Y cuál es mi incógnita en este esquema? Es la altura de este edificio 1. Vamos a llamarle altura 1, H, subíndice 1, que vendría siendo mi cateto opuesto. Si a este es mi cateto adyacente, este vendría siendo mi cateto opuesto, porque está opuesto al ángulo. ¿Ok? Y una vez que yo tenga que estoy relacionando, yo ya puedo elegir mi fórmula. Aquí estoy relacionando cateto adyacente y cateto opuesto.
De las tres razones trigonométricas que hemos estado manejando, ¿cuál es la única que me relaciona a ambos catetos? Muy bien, es tangente de alfa, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, estos tres puntitos significan entonces. Entonces, si yo quiero despejar, puedo ponerle como denominador 1 para realizar mi despeje. Y hago producto cruzado. 1 por cateto opuesto me queda cateto opuesto. Tangente de alfa por cateto adyacente me queda tangente de alfa por cateto adyacente. Aquí el orden de los factores cuando es una multiplicación, recuerden que no altera el producto. No importa si yo pongo primero cateto adyacente y después tangente o viceversa. Y ya tengo la fórmula que voy a ocupar. ¿Qué me falta hacer? Sustituir y hallar el resultado. Para sustituir, bueno, ya conozco el ángulo. ¿De cuánto es mi ángulo? De 25 grados. Y mi cateto adyacente, ¿de cuánto es? Aquí ya tengo mi dato que es de 100 metros. Entonces, en lugar de poner alfa, voy a poner 25. En lugar de poner cateto adyacente, voy a poner 100. Y mi sustitución me queda de la siguiente manera. Cateto opuesto es igual a tangente de 25 grados por 100. Aquí tengo que poner en mi calculadora tan 25 grados y ya me debe aparecer una cantidad. Recuerden que tienen que verificar que en su calculadora esté la función deg o grados, degree. Debe aparecer una D en la parte superior de su pantallita de la calculadora. Y les debe dar una cantidad de 0.4663, 0.4663. Vamos a utilizar 4 decimales. ¿Ok? Para obtener un valor más aproximado. Si utilizan 2 o 3, también va a ser un valor aproximado, pero de preferencia utilizar 4 para ser un poquito más exacto. Y aquí ya, ¿qué tengo que realizar? Mi multiplicación, multiplicar tangente de 25 por 100. Y esa va a ser mi cateto opuesto, 46.63 metros. Recuerden que cateto opuesto es la altura de mi edificio 1. Y ya tengo la altura del primer edificio. Continuamos. Regresamos al esquema inicial. Ahora estamos buscando la altura de todo el edificio 2. Vamos a ver mis datos. Ahora vamos a trabajar con nuestro ángulo beta. Beta tiene un valor de 65 grados. ¿Qué otro dato tenemos? Ya encontramos esta altura, que es mi altura 1, que en la diapositiva anterior la calculamos 46.63. Y vamos a formar un triángulo rectángulo aquí, que vendría siendo esto. Aquí estaría mi ángulo recto. Y esta distancia es esta misma que tenemos aquí. La distancia entre los dos edificios no va a cambiar. Si aquí es 100, también aquí va a ser 100. Entonces, esa distancia para este ángulo de 65 grados, si este es mi ángulo al que estoy haciendo referencia, esta distancia vendría siendo mi cateto opuesto, que tiene un valor de 100 metros. ¿Y qué estoy buscando? Bueno, me falta hallar esta parte que para este ángulo de 65 grados que llamamos beta, viene siendo su cateto adyacente. Esto me va a servir para hallar toda la altura de mi edificio 2, para hallar la altura 2. Estas son mis dos incógnitas. Vamos a trabajar con cateto opuesto y cateto adyacente.
¿Cuál de mis tres razones trigonométricas me relaciona? Aquí voy a determinar mi fórmula y voy a despejar en caso de ser necesario. Muy bien, la única fórmula que me relaciona sería tangente. Ahora es beta, estamos trabajando con el ángulo beta. ¿Y qué estamos buscando en este caso? Mi incógnita es cateto adyacente, esta que tenemos aquí. Entonces, lo convertimos los dos en fracciones poniéndole un 1 como denominador. Realizamos producto cruzado, cateto adyacente por tangente de beta. Me queda tangente de beta por cateto adyacente. Luego 1 por cateto opuesto, me queda 1 por cateto opuesto. Y de aquí vamos a despejar. Como queremos dejar solita cateto adyacente, entonces le estorba tangente de beta. Esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y tengo que cateto adyacente es igual a cateto opuesto entre tangente de beta. Este es todo el procedimiento desarrollado para despejar. Pero si ustedes observan, realmente solo es cambiar de lugar. Cuando estoy buscando el denominador, pasa aquí multiplicando y este pasa dividiendo. Pero este es el procedimiento de por qué llegamos a este despeje. Ya que tengo mi fórmula, voy a sustituir. ¿Qué valor tiene cateto opuesto? 100 metros. ¿Qué valor tiene beta? 65 grados. Sustituyo 100 metros entre tangente de 65, 100 metros entre 2.144. Recuerden que es división. Se confunden mucho porque piensan que es una multiplicación al momento de despejar. ¿Ok? Y realizamos nuestra operación y me queda un valor de 46.60. Quiere decir que este cateto adyacente tiene un valor de 46.63. Y ahora, para hallar la altura 2, que realmente es lo que me está pidiendo el problema, ¿qué necesito hacer? Bueno, yo aquí ya les tengo marcado una fórmula que es cateto adyacente, esta distancia que ya encontramos, más la altura 1 que trabajamos en la diapositiva anterior. Y eso me daría la altura del edificio 2. ¿Cuál es mi cateto adyacente? Este valor. Y la altura 1, 46.63. Aquí realmente la figura no está en proporción, porque prácticamente tienen la misma distancia, la misma altura, y aquí se ven muy desproporcionadas. Entonces por ahí se pueden desubicar un poquito en las medidas, pero no está a escala ni nada. Y obtengo que mi altura 2 es de 93.26. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Recuerden que tenemos el chat para dudas. Bueno, y básicamente esto es lo que nos está pidiendo nuestro ejercicio 2. Recuerden, el espacio es muy pequeño que les tiene dado asignado el libro. Por eso les pido que por favor en una hojita pongan todo su procedimiento, nombre, grado y grupo. Es importante ponerle a todas sus actividades nombre, grado y grupo, por favor. Y por último, les voy a dejar aquí una tablita con las 3 razones trigonométricas que hemos estado trabajando y sus respectivos despejes. Tenemos que seno de alfa es la relación que existe entre cateto opuesto e hipotenusa. Si yo quiero despejar hipotenusa, recuerden que estos cambian de lugar. Hipotenusa sería igual a cateto opuesto entre el seno de alfa. Si yo quiero cateto opuesto, sería hipotenusa por seno de alfa. Y si yo quiero el ángulo, tendríamos que aplicar la función inversa.
¿Cómo aplico la función inversa? En mi calculadora, donde están las teclas de sin, cos y tan, ahí en la parte de arriba se ve con unas letritas en blanco, sin a la menos 1, cos a la menos 1 y tan a la menos 1. ¿Cómo activo esas funciones? Con mi tecla Shift. En la parte de sus teclas superior izquierda está una tecla que se llama Shift o tiene puesto Shift. Y en otras calculadoras aparece como 2ND, segunda función o cambio de función. Entonces, si yo pongo Shift y sin, me debe aparecer sin a la menos 1. Y ya le pongo las cantidades, abro paréntesis y pongo cuánto vale mi cateto opuesto y mi hipotenusa. Cierro paréntesis, le pongo igual y eso me va a dar el valor del ángulo. Lo mismo aplica para coseno. El coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Si yo quiero hallar hipotenusa, estos dos cambian de lugar. Si yo quiero hallar cateto adyacente, se multiplican hipotenusa y coseno de alfa. Y para hallar el ángulo es coseno inverso de la división de estos dos. Lo mismo para tangente. Si yo quiero hallar cateto adyacente, cambia de lugar con tangente. Mi cateto opuesto, estos dos se multiplican. Y para hallar el ángulo sería tangente inversa de la división de cateto opuesto entre cateto adyacente. Es importante que tengas a la mano todos estos despejes porque te van a servir para resolver tus problemas. Y te agradezco tu atención. Recuerda enviar tus actividades a matemáticas3.alejandra.caba@colegioboston.edu.mx si yo te doy matemáticas. Si estás en los grupos del profesor Osman, matemáticas3.osman.caba@colegioboston.edu.mx. Recuerda ponerle nombre, grado y grupo y que tu fotografía salga lo más clara posible para poder ver tus procedimientos y resultados. Que tengas un excelente día. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho.